En esta oportunidad queremos dar la bienvenida a todas las personas que esta noche nos acompañan en esta conferencia. Presentamos con mucho cariño a Eduardo Díaz Tenopala, que ya lo consideramos parte de la familia María Nicole. Eduardo es magíster en educación, psicólogo clínico en las áreas de psicoterapia para niños y adolescentes y en la evaluación para el diagnóstico del espectro autista. También él es presidente del Consejo Directivo del Enlace Autismo ACE, profesional titular de la certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista de Enlace Autismo AC. Es creador, junto a la doctora Rosa María Corso, del filtro mexicano para la detección de autismo. Es creador, junto con el grupo de profesionales de Enlace Autismo AC, del filtro mexicano para la detección del síndrome de Asperger. Es autor del libro Adolescencia y Sexualidad en Personas con Síndrome de Asperger, publicado por Editorial Trillas. Colaborador de varias instituciones que trabajan con personas con autismo y sus familias, tanto en México como en la región latinoamericana. Ha participado en seminarios, paneles y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con más de 30 años trabajando con personas dentro del espectro autista y sus familias. Realmente es un gusto tener con nosotros a Eduardo. Pero antes de que empiece Eduardo con nuestra conferencia, queremos mencionar a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Al final de la conferencia, Eduardo les podrá responder a todas sus inquietudes. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, noches aquí en la Ciudad de México. También sé que son noches en Lima. Muchas gracias, Jacqueline, por la presentación y agradecerle siempre a Carla, a Rodi, a Marcela, a Mónica, a todos los que trabajan directamente en María Nicole y que son amigos míos, sí, con los que tengo ya una relación de trabajo y de amistad de algunos años y que bueno, siempre es para mí un honor y en algún momento efectivamente me siento parte de la comunidad María Nicole, sí, y en lo que pueda ayudar seguiré ayudando, ¿no? Hasta que podamos estar participando, ¿no? Y bueno, para mí es un honor poder estar con ustedes desde la Ciudad de México y poder platicar un poquito sobre este tema, ¿sí? Vamos a empezar y quiero ponerles primero una imagen, ¿sí? De algo que a mí me parece muy importante. Denme un segundito. ¿Qué es esto? Quiero empezar con esta foto. Dice, si un problema no tiene solución, probablemente no se trate de un problema, sino de un hecho, el cual no debemos resolver, sino que debemos aprender a vivir con él. Esto lo dijo Shimon Peres. Shimon Peres es un político, que creo que ustedes lo conocen, de Israel, muy controversial este personaje, ¿sí? Pero creo que una de las cosas que tiene Shimon Peres a su favor es que siempre buscó llegar a la paz, ¿sí? Y esto para mí, obviamente, si esto lo vemos en el contexto de Israel, del conflicto en Medio Oriente, pues entendemos a qué se refiere. Pero también lo podemos utilizar y lo podemos ver, sí, en un contexto en el que nos estamos, en el que podemos hablar, que es el contexto del espectro autista, ¿no? O sea, y habrá como que nada más cambiarles algunos términos, ¿no? Sí. Si el autismo no tiene solución, probablemente no se trata de un problema, sino de un hecho, el cual no debemos resolver, sino que debemos aprender a vivir con él. Y eso me parece central y me parece esencial. Una de las cosas que tendríamos que comenzar a cambiar es un poco esta parte de esta nueva filosofía que estoy tratando que estoy yo llevando a cabo, pero que estoy tratando de transmitir, que es esta parte del autismo en sus contextos. Para mí se está volviendo una filosofía de trabajo, que es cambiar todo el contexto y irnos un poco por esto. Dejar de ver al autismo como un problema, porque no es un problema, sí, es un hecho,
Es un hecho que una persona dentro del espectro, aquí está. Es un hecho que aquí está. ¿Sí? Si yo sigo pensando, ¿sí? Que tiene solución, pues ya hoy en día, hoy al 2023, ¿sí? En julio del 2023 sabemos que las personas, los autistas no se curan, ¿sí? El autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, o sea, no se lo vamos a quitar, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el paradigma de, pues, probablemente no se trata de un problema, sino de un hecho, ¿sí? Nuestro hijo dentro del espectro es autista, ese es el hecho, ¿sí? No debemos resolver, sino que debemos aprender a vivir con él. Y sí creo profundamente en que muchas de las cosas que tenemos que comenzar a hacer es aprender a vivir con él, pero no aprender a vivir con el autismo, ¿sí? Sino aprender a vivir con Juan, con María, con Raquel, con Miguel, con esta persona que tengo, no con el diagnóstico. La intención de esta plática es, durante mucho tiempo, y me incluyo dentro de ese grupo, nos centrábamos en el diagnóstico. Centrábamos todo nuestro trabajo y centrábamos toda nuestra visión a entender o querer entender el autismo, ¿sí? Y hablábamos de 3 o 4 áreas. Era el diagnóstico, era el tratamiento, la escuela y la parte médica, ¿no? Eran como los 4 elementos que tomábamos, ¿no? O sea, la familia primero, después qué pasaba con la escuela, después qué pasaba con las terapias y qué pasaba con otro tipo de intervenciones, ¿sí? Y esos eran los contextos donde nos movíamos. Hoy en día tenemos que tomar claridad y saber que estos contextos, ¿sí? Son uno de tantos contextos que tenemos que estar observando y que tenemos que estar viendo conforme vamos trabajando o conociendo a una persona dentro del espectro. Y aquí quiero empezar. Sí, denme un segundito. Okay. Voy a empezar con esta fotografía. Sí, esta fotografía con la que quiero empezar es de una pareja. ¿Sí? Él se llama Alex, ella se llama Jessica. ¿Sí? Ellos han de tener como 30, un poquito más, 33, 34 años cada uno, están casados, son matrimonio, ¿sí? Y hace algunos meses, pocos meses, fueron papás, ¿sí? Una pareja como cualquier pareja que se casa, que trabajan y tienen un hijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué les estoy poniendo esta primera fotografía? Porque Alex está dentro del espectro, ¿sí? Y la pregunta que siempre hago es, ¿qué elementos o qué situaciones, ¿sí?, generaron o permitieron que Alex y Jessica estén casados, tengan un trabajo, ¿sí?, y ahora sean papás, ¿sí? Y podríamos entrar en esta controversia de decir, no, sí, claro, lo que pasa es que el autismo de Alex es un autismo leve. No, yo no creo que el autismo de Alex sea un autismo leve y eso sea lo que haya hecho que se haya casado, que haya tenido un hijo, que haya tenido un trabajo, que le haya bien en el trabajo. Sí, es una persona de lo que seguimos. Yo personalmente sigo hablando que es una persona con síndrome de Asperger, pero el síndrome de Asperger tampoco quiere decir que sea un autismo leve. Es uno de los grandes errores en las conceptualizaciones que de repente escuchamos, ¿sí? Alex tuvo muchos retos, Alex tuvo muchas dificultades, Alex tuvo muchas situaciones que tuvo que ir sorteando para poder hacer muchas cosas. No es que fuera un autismo leve, esa parte a mí me parece terrible cuando podemos decir, no, es que lo ha logrado porque su autismo no es tan notorio, o su autismo no es leve, o sí habla, ¿sí? Y pensaríamos que esa es la solución a pensar todos estos problemas, pero en realidad no, ¿sí? ¿Por qué Alex llegó a donde está? Porque muchos de los contextos en los que se desenvolvió fueron favorables, le permitieron, ¿sí? Obviamente él también había una situación muy especial en términos de las habilidades que tenía y cómo las fue desarrollando, ¿sí? Y la otra que sí tiene que ser, Silvio Rodríguez dice algo que a mí me parece fundamental, ¿sí? En una entrevista que le escuché hace algún tiempo, él decía, tú puedes ser muy exitoso y muy inteligente y muy capaz. Pero si no tienes suerte, ¿sí?, pues las cosas no funcionan, ¿sí? O sea, y efectivamente hay que tener suerte y eso pues, es una situación muy especial. Y él tuvo la suerte de ser conquistado por Jessica, ¿sí? Jessica, desde la primera vez que lo vio, decidió que
le gustaba a Alex y que iba a hacer todo para conquistarlo, sin importar nada. Ella no tenía idea de lo que era el Asperger, ni se dio cuenta hasta después. Sí, pero entonces en ese sentido, sí, se juntaron muchos factores. Y un factor, el factor suerte, me parece que tampoco podemos pensar que no es importante. Claro que es importante. ¿Sí? Ella tuvo la suerte de él tuvo la suerte de ser conquistado por Jessica, porque esa es la historia real. Él fue conquistado por Jessica. Sí. Pero en ese sentido, y a donde yo quiero llegar, es, no podemos estigmatizar y decir, es que tiene autismo, no habla, tiene retos, no va a poder hacer una vida independiente. Sí. Esto del famoso, y una palabra que se está utilizando mucho hoy en día, que es el famoso capacitismo. A mí personalmente estoy andando poniendo etiquetas a todo lo que pasa, no me gusta, pero bueno, eso está sucediendo y hay una comunidad. Estamos ahorita dándonos cuenta de todos estos movimientos de comunidades autistas, de personas autistas que empiezan a alzar la voz, que me parece perfecto, ¿sí? Y también de muchas confusiones que encontramos en la parte del diagnóstico, pero eso es punto de aparte. Lo que yo quiero decir es, no podemos estar pensando que porque tienes una condición no vas a poder lograr hacer cosas, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Y una de las cuestiones que tenemos que ir observando conforme pasa en el proceso de tener un hijo dentro del espectro en casa es, lo menos importante es el diagnóstico. Ustedes me van a decir, ¿cómo crees tú? Si el autismo es, sí, pero si nosotros seguimos viendo el autismo como lo más importante, ¿sí? Estamos generando en ese sentido estigmas, estereotipos, pensamientos limitados sobre las posibilidades de lo que va a poder hacer o no va a poder hacer una persona en el espectro. Hace algunos años se acercó conmigo, tuvimos la oportunidad se acercó con nosotros una empresa de software, ¿sí? Que nos pedía, esta empresa dijo, yo leí que en Dinamarca, nosotros leímos que en Dinamarca estaban contratando personas dentro del espectro porque hacían un muy buen trabajo. Entonces nosotros queremos contratar a gente dentro del espectro porque tenemos una área de trabajo que es muy monótona, muy repetitiva y la gente que contratamos al poquito tiempo renuncia, no le gusta su trabajo. Y queremos ver si personas dentro del espectro pueden cubrir estas plazas. Entonces, abrimos una convocatoria, pedimos personas dentro del espectro que tuvieran conocimientos en el área del software, que se acercaran para hacer la capacitación, la entrevista, como a cualquier persona, pero específicamente eran personas dentro del espectro. Entonces se acercó una mujer como de unos 27, 20, no, sí, 26 años, 27 años, ¿sí? Radióloga, técnica radióloga, ¿sí? Y entonces se acerca y me dice, oye, pues vengo por lo del trabajo. Le dije, oye, pero espérame, tú eres técnica radióloga, ¿por qué te interesa esto? Y me dice, no, la verdad es que mi mamá me dijo que viniera, que porque como estoy dentro del espectro, pues que nadie me va a dar trabajo como radióloga. Entonces, pues que si esta es oportunidad, pues, quiero entrarle a esta oportunidad. Entonces le pregunté, ¿y tú qué sabes de software? Dice, no, no sé nada, pero pues, puedo aprender y la verdad, me dice, a mí lo que me gusta es ser radióloga. Le dije, entonces busca un trabajo de radióloga. Esto no es para ti. Y no porque no tuvieras la capacidad, pero no es lo tuyo. ¿Por qué una persona dentro del espectro que estudió técnica radióloga tiene que terminar trabajando en software? Ah, porque es una empresa que va a dar la oportunidad de trabajar. Pues no, esa no es la idea. Afortunadamente pasó el tiempo, mucho tiempo, y me la encontré fui a recoger unos estudios radiológicos y me la encontré que ella estaba trabajando. No me vio, seguramente ni se acordaba de mí, pero la identifiqué que estaba ella trabajando como radióloga. Eso es maravilloso. O sea, vaya, y no maravilloso, porque a lo mejor estoy usando una palabra que debería sorprendernos. No debería sorprendernos, al revés. O sea, es lo que es. Si ella estudió esto es porque le gusta y tiene que trabajar en eso. Entonces, es como romper estas ideas de las cosas que se pueden o que no se pueden. Pensar que Alex tuvo éxito o ha tenido éxito porque su autismo casi no se le nota, o porque su autismo es leve, o porque la familia entendió el autismo y lo empujaron a que saliera adelante, es reducir el asunto. Son muchos factores los que juegan, los que se juegan en ese sentido, y es un poco de lo que vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Perdón, de la entrevista, de la práctica. Hoy en día, con todos estos movimientos que está habiendo de personas dentro del espectro, todos estos movimientos que está habiendo de comunidades autistas, yo no me atrevo, ni es mi intención hablar a nombre de las personas autistas, ¿sí?
Y por eso siempre hago esta aclaración, que esta presentación no representa a todos los autistas y o personas con autismo, ni a sus familias, ni a las situaciones que pueden experimentar en lo individual. Es mi visión, es mi percepción, es lo que yo he trabajado, es mi filosofía, porque la estoy tratando de hacer una filosofía, de una forma filosófica y desde el punto de vista profunda de ver el autismo. Pero eso no representa ni a todas las familias, ni a todas las personas con autismo o autistas, ni a las situaciones que pueden vivir y experimentar en lo individual. Entonces, sí me gusta hacer esta aclaración en un principio. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. Este es el punto. O sea, cuando hablamos de los contextos y cuando hablamos de todo este proceso, hablamos de calidad de vida. La intención de la plática es cómo hacer o qué factores debemos considerar para que la persona dentro del espectro tenga una mejor calidad de vida. ¿Sí? Ese sería como nuestro objetivo central, buscar que las personas dentro del espectro tengan una mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo. Esa es la misión de la escuela, esa es la misión de los padres, esa es la misión y tendría que ser la misión de la sociedad en general. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es creer que la calidad de vida de los autistas dependerá solo del diagnóstico y en el presumible pronóstico del mismo es generar una visión reduccionista de la condición. O sea, decir, lo que mi hijo pueda hacer depende de su autismo y del tipo de autismo que tenga. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos va a dar. Ah, pues es un chavo que tiene lenguaje. Ah, pues eso es un punto a su favor. Entonces le va a ir mejor que aquel que no tiene lenguaje. Sí. Son retos diferentes y son situaciones diferentes y son aspectos diferentes los que vamos a ir encontrando a lo largo del proceso de vida. ¿Sí? Entonces, no podemos volvernos reduccionistas en este sentido de, ah, claro, no habla, no va a poder. Ah, claro, sí, pero está dentro del espectro y entonces le va a costar trabajo. Ah, sí, hay que hacerle, hay que apoyar, hay que ayudarle, hay que hacerle, o sea, esta situación en la que de pronto caemos en esta idea del no va a poder, simple y sencillamente porque está dentro del espectro. ¿Sí? Y tenemos que empezar a cambiar esto. Por eso yo sí considero que pensar que la calidad de vida solo va a depender del diagnóstico, sí, es una forma es una visión reduccionista de este proceso. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de esto, del autismo y sus contextos. O voy a tratar de explicar el autismo y sus contextos. Insisto, esta es una nueva visión que estoy tratando de plantear en esta parte del proceso de lo que es el autismo o de cómo tendríamos que ver el autismo. Más que de qué es el autismo, es cómo tendríamos que ver el autismo. Ver a los autistas, a las personas con autismo, pero así sí me gustaría ponerlo como en términos de ver el autismo aislado, el autismo que no está en una persona, ¿sí? Sino el autismo como fantasma que anda por aquí rondando, ¿no? Esa es la parte que tendríamos que ver. El autismo no debe verse de manera aislada. Esa es como la visión que tenemos que hacer. El autismo no debe verse de manera aislada. ¿A qué me refiero con no debe verse de manera aislada? El autismo es solo esto y todo lo demás gira alrededor del autismo. ¿Sí? El autismo es uno de los contextos de la persona. ¿Sí? Hay muchos contextos que tenemos que analizar y que nosotros, y entiendo que esta plática va un poco dirigida a los padres de familia, pero también a los maestros que están en el María Nicole y que trabajan con sus hijos, ¿sí? De cómo tenemos que empezar a abrir nuestra visión, a no centrarla nada más en un contexto meramente del diagnóstico, ¿sí? A mí me parece que esto es, desde mi punto de vista, lo más, o sea, donde tendríamos que ir haciendo estas modificaciones, ¿sí? Y aquí hablo de varios contextos, no son todos los contextos, son los contextos en los que yo creo que deberíamos estar observando, de repente deberíamos detenernos y tratar de hacer una reflexión sobre lo que pasa en estos contextos. Y el primero, por ejemplo, es el contexto medioambiental, ¿sí? ¿En qué país, ciudad y barrio se desenvuelve? ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de estar en Lima en algunas ocasiones y les voy a ser muy sincero, me ha tocado estar en zonas muy bonitas de Lima, ¿sí? Estoy conociendo Miraflores, he estado por la zona de Barranco, he estado por zona de San Isidro. O sea, sé que son lugares o zonas muy bonitas y vaya, a lo mejor hablamos de una situación económica muy específica. Pero como toda ciudad grande, debe haber zonas más donde existe una situación económica un poquito más vulnerable o zonas donde a nivel de seguridad, como pasa en nuestros países latinoamericanos, la seguridad se vea envuelto, ¿sí? Permítame un segundo.
Sí. Entonces, en este sentido, muchas de las cuestiones que tenemos que ir observando o que tenemos que ir dando en este proceso es saber que si una persona, al menos por ejemplo aquí en la Ciudad de México, una persona que nace cerca de la Ciudad de México hay un lugar que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, Ciudad Neza, es conocido como Ciudad Neza. Es una zona muy peligrosa, es una zona muy conflictiva, es una zona muy brava, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una persona con autismo nace en estas situaciones, en estos puntos, en estos procesos? ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Están pidiendo una clave de una cosa que no puedo dar en este momento. Una disculpa. ¿Sí? Bien, entonces les decía, estas personas que nacen en Ciudad Neza, aquí en México, pues tienen que tener cuidado de a qué hora salen y cómo salen. ¿Cuál es la hora en la que saben que ya es más peligroso salir? Y esto afecta directamente a la persona con autismo. Pues por supuesto que sí. Porque entonces como familia o como comunidad o como barrio donde se desenvuelve, pues tienen que cuidarse y tienen que saber en qué momento se pueden mover, en qué momento no se pueden, en qué se pueden mover. O sea, esta es una realidad que tenemos que ver. Entonces, no es lo mismo nacer en una playa, ¿sí? Que nacer en una ciudad grande, que nacer en una comunidad indígena, ¿sí? O sea, este contexto medioambiental es un contexto bien importante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como parte de la comunidad de esta persona dentro del espectro, tenemos que decir esto. ¿Qué elementos permiten u obstaculizan su desarrollo? ¿Sí? ¿Qué elementos permiten u obstaculizan su desarrollo? ¿Qué elementos de este contexto medioambiental permiten o obstaculizan su desarrollo? ¿Sí? O sea, sí, no puede ir a la tienda o a una tienda a comprar un refresco, una soda. ¿Por qué? Porque después de las 7 de la noche ya es peligroso. No puede, y no sería conveniente que saliera. Eso limita su proceso. ¿Sí? O sea, y esas son cosas que tenemos que observar y son cosas que tenemos que dar en el contexto. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo una persona con estas características dentro de un barrio, de una zona con ciertas dificultades, a otras que están en situaciones donde hay un poquito más de seguridad, un poquito más de facilidad en estos procesos. ¿Sí? Entonces, este es el primer contexto. No están en orden, o sea, no quiero decir que es el... O sea, o sea, no están puestos como en categorización. Son contextos y están puestos en desorden, es decir, como se van a ir presentando. Obviamente, un contexto muy importante es el contexto familiar, pero hoy en día el contexto familiar no es solo decir, híjole, la familia acepta o no acepta a la persona con autismo. Esa no es el contexto familiar. El contexto familiar es cómo está conformada la familia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que cómo está conformada la familia? ¿Es una madre soltera? ¿Sí? ¿Es un padre soltero? Hoy en día hay padres solteros. ¿Sí? No recuerdo, pero ya no se debe usar madre soltera, padre soltero. No recuerdo cuál es el término que se está usando actualmente, ya no se usa padre y madre soltera, pero bueno, la mamá es la que se hace cargo, no tiene pareja. Si el papá es el que se hace cargo, no tiene pareja. ¿Sí? ¿Qué papel juegan los abuelos? Hoy en día, y eso lo conozco y lo sé que pasa también en Perú, hay muchas familias donde los padres, tanto papá como mamá, se van a trabajar, ¿sí? Y se quedan con los abuelos. Y quienes se hacen cargo de la educación son los abuelos. Y quienes se hacen cargo de observar el proceso son los abuelos. ¿Sí? Son los que conocen, saben de la persona dentro del espectro. ¿Sí? Esto es un proceso y esto finalmente es cambiado. Hoy en día hablamos de parejas homoparentales, dos papás, dos mamás. ¿Sí? Esto es importante, por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, ¿cómo se está dando esto? No para estigmatizar, sino por conocer el medio, por conocer el proceso. ¿Sí? ¿Cómo vive esta familia? Estas nuevas familias, que me parece extraordinario que estén existiendo y que se esté dando este proceso, sí, pues tienen que saber cómo es estos elementos que se están trabajando. Esa es una primera parte, cómo está conformada la familia, para después entrar en el punto de cómo han asimilado el diagnóstico a la familia. ¿Sí?
No podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir, no, la familia pues no reacciona. No, no, no. La familia tiene una reacción frente al diagnóstico. Mucho hemos hablado y ha sido una plática permanente y constante en María Nicole hablar del duelo, ¿sí? De este proceso de duelo que viven las familias, ¿no? Esta primera negación, no está pasando, esta segunda parte de enojo, no quiero que pase, esta tercera de la tristeza que siempre va encaminada, bueno, ¿y ahora quién se va a hacer cargo de él cuando yo no esté? Y finalmente la parte de la aceptación, que es tengo un hijo con autismo. Pero aquí es muy importante, porque una de las cosas donde esta parte de asimilar el diagnóstico no es decir, tengo un hijo con autismo, tengo un hijo autista. Lo que tengo que decir es, soy padre de una persona con autismo, soy padre de un autista. ¿Por qué les digo esto? Porque está muy padre decir, sí, tengo un hijo autista, ¿sí? Pero yo no estoy percibiéndome ni me estoy dando el chance de decirme, la oportunidad de decirme, y yo soy el papá de una persona con autismo, ¿sí? Les quiero poner un ejemplo. Muchas veces, papás que te dicen, no, hombre, nosotros manejamos perfectamente el diagnóstico, conocemos perfectamente el diagnóstico, sí, estamos así, ha sido difícil, pero nosotros lo asimilamos perfectamente, ¿sí? Entonces llegan a la escuela y le dicen, oiga, ¿y qué pasó? Ya la escuela, no, decidimos no decir en la escuela, ¿sí? Para que la escuela no lo etiquete, ¿sí? Entonces, a ver, ¿aceptas o no aceptas? ¿Sí? Sí, la escuela puede etiquetar, pero es tu labor trabajar para que no etiqueten. ¿Sí? O sea, decir el diagnóstico no es querer etiquetar, es un gran pretexto. ¿Sí? Es decir, en este sentido, volvemos a esta parte en la que es, yo tengo un hijo con autismo y acepto que tengo un hijo con autismo. No, no aceptes eso. Acepta que eres un padre, una madre de una persona dentro del espectro. Y asúmete como tal. Date cuenta que así eres y que formas parte de este proceso. Nada de estas cosas, perdón, con todo respeto, de las mamis azules y las mamás azules y los papis azules. No, no, yo no hablo de esto. O sea, no es esta identificación de la condición en estos términos de repente demasiado románticos y desde mi punto de vista innecesarios. Sí, sino en la realidad de decir soy el papá de Juan. Y cuando digo Juan es autista. Y yo soy el papá de Juan, como Juan es mi hijo. ¿Sí? Sin tener estas diferencias o estas distancias. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué elementos permiten obstaculizar su desarrollo? O sea, ¿qué elementos de este contexto familiar han permitido o han obstaculizado su desarrollo? Ah, no, es una familia que sobreprotege mucho. No, que tenga mucho cuidado, que no le vaya a pasar, que no le vayan a hacer, que no sé qué. O sea, o es una familia que sí busca que desarrolle habilidades de adaptación, sí le permite que se ponga en riesgo, sí le permite que se dé golpes, sí le permite que, y por golpes no me refiero a autoagresión, sino me refiero a que las cosas no sean entre algodones, que de pronto sí le vaya mal, sí que en la escuela no le fue todo bien, sí que se equivocó y cometió un error en la parte social, sí que académicamente tenga sus dificultades, o sea, no estarlo protegiendo y estar pensando que porque tiene una condición, todos tenemos que ser extremadamente comprensibles, y no nada más eso, sino permisivos en muchos elementos. ¿Sí? El segundo es un contexto familiar. Entonces, hay que cuestionarnos, o sea, yo como familia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy favoreciendo? ¿Soy un elemento que favorece o soy un vehículo que estorba en este proceso? ¿Sí? O sea, pensando que ayudo, pero no estoy en ese sentido ayudando, pensando que no va a poder, pensando que no va a lograr, pensando que no le voy a permitir que haga tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque qué miedo. O sea, ese es un poco nuestro cuestionamiento que tenemos que hacer. Contexto educativo laboral. Esta plática no nada más está dirigida para papás o para niños, está dirigida también para personas dentro del espectro. O sea, las personas dentro del espectro también tienen que cuestionarse todo esto. ¿Sí? Contexto educativo laboral. ¿A qué espacio educativo laboral asiste o asistió? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa con nuestro? O sea, tenemos un muchacho, bueno, ya un adulto de 25 años. Y trabaja, no trabaja. No, es que no va a poder, es que no puede, es que no va a lograr, es que no sabe, es que tienes limitaciones. Bueno, eso no quiere decir que no puedas tú y que él le demos la oportunidad de desarrollar sus habilidades laborales. ¿Sí? ¿Cuáles son sus habilidades de aprendizaje? ¿Cuáles son sus habilidades profesionales?
Eso es algo que nos tenemos que preguntar nosotros profesionales y también los padres de familia. Y a lo mejor aquí un poco el papel del profesional se vuelve muy importante porque el profesional tiene que decirle a la persona, al papá, su hijo puede hacer, ¿sí? Tenemos que romper esta idea del, es que su hijo no sabe, su hijo no puede, su hijo no logra. Y si le cambiamos un poquito el chip y empezamos a hablar de decir, su hijo le cuesta trabajo, pero sí logra hacer esto y vamos a tratar de enfocarnos a lo que sí puede hacer para que logre hacer otras cosas. Y no solo estar hablando de lo que no puede hacer la persona, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que decir cuáles son sus habilidades, no cuáles son sus retos, no decir cuál es lo que le cuesta trabajo, mejor digamos cuáles son sus habilidades. Yo siempre les digo a los profesionales, no vean lo que no hace, vean lo que sí hace, ¿sí? Y cómo pueden trabajar esos elementos para mejorar su calidad de vida y brindarle herramientas para que se pueda desenvolver de manera autónoma e independiente, sin importar el autismo, ¿sí? Es decir, aquí volvemos a esta parte, es no centrarnos en la condición, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos permiten u obstaculizar su desarrollo? ¿Qué elementos del contexto educativo laboral? ¿Qué elementos han sido favorables para que la persona vaya bien? ¿Qué elementos dentro del contexto laboral o educativo han sido negativos? Es que en el trabajo, pues no pudo porque lo molestaban y entonces yo, papá, me molesté porque lo molestaban y entonces lo saqué. O sea, ¿y por qué no mejor le diste herramientas para que supiera defenderse, supiera hacer cosas para poder lograrlo? ¿Sí? O sea, ¿qué elementos? ¿Cómo se está dando esta parte? ¿Sí? O sea, ¿qué elementos? Si el mismo trabajo le ayudó, el mismo trabajo fue un impedimento, la misma escuela fue adecuada o fue un impedimento, desarrollaron sus habilidades o lo limitaron. En el contexto educativo laboral, siempre tenemos que preguntarnos qué elementos de esta escuela permiten obstaculizar el desarrollo. Todos los que somos profesionales y maestros tenemos que preguntarnos qué de esta escuela le está permitiendo a este alumno desarrollarse o está haciendo o está obstaculizando su desarrollo. ¿Sí? Eso es una cuestión y me parece muy ética y muy clara que lo podamos hacer y que lo podamos cuestionar. Contexto terapéutico. ¿Sí? ¿Acude a algún tratamiento? No, ya no acude a ningún tratamiento. ¿Por qué ya no acude a ningún tratamiento? Porque ya estuvo 6 años y creo que ya fue suficiente. Perfecto. Sí. Qué bueno que ya no vaya, es decir, en ese sentido, no quiero decir con esto que el contexto terapéutico tenga que ser algo que tenga que cumplir. En el contexto terapéutico tenemos que decir, oye, ya lo tuve 7 años en terapia del lenguaje y bueno, pues desarrolló algunas habilidades, no las logró todas, de alguna manera, pues, puede y no puede desarrollar ciertos aspectos, vaya, de alguna u otra forma, tenemos que darnos cuenta que los tratamientos tienen un límite y que los tratamientos llegan a un momento que dices, ya dimos, hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora, se vale no estar en terapia, ¿sí? O si está yendo a terapia, ¿qué tipo de intervención tuvo o tiene? ¿Sí? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué avances han obtenido? ¿Sí? Esto es un cuestionamiento que ustedes papás, que ustedes profesionales se tienen que hacer también. Si yo como papá tengo que decir, bueno, tengo 4 años en terapia del lenguaje con María, ¿sí? Y María me dijo que iba a hablar. Han pasado 4 años y el chavo no habla. Mi hijo no habla. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Pues debes decirle a María, oye María, ¿qué onda? Llevamos 4 años en terapia, tú dijiste que lo ibas a hacer hablar y no está hablando. Y no se vale que la terapeuta te diga, sí, pero acuérdese que usted no me ha ayudado y acuérdese que tiene autismo. No. Tú me dijiste que en 4 años iba a hablar, pues tenemos el derecho de decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no se está cumpliendo esto? Y esperaríamos una respuesta ética de la otra persona que nos dijera, sí, efectivamente, mi tratamiento no ha tenido el resultado que yo esperaba. Yo creo que es importante que ustedes busquen a otra persona porque mi tratamiento, mi programa no está teniendo los resultados que yo esperaba. Aquí no hay tratamientos que son repetidamente exactos. Es decir, cada tratamiento es diferente porque cada persona es diferente. ¿Cuántas veces les han dicho, llévalo con el psicólogo tal? Porque a mí me ha tenido muy buenos resultados. Y llevamos al chico y con él no tiene esos resultados. Eso no quiere decir que el psicólogo sea malo o que su niño sea más difícil. No se dio este engranaje, no funcionó para que, o sea, no caminó el engranaje para lograr que esta mancuerna terapeuta persona pudiera funcionar, ¿sí? O sea, pudiera darse. Eso no depende necesariamente ni de la condición ni de nada, puede ser muchísimos factores.
emocionales, sencillamente de caerse bien, ¿sí? De tener esta empatía con el otro, ¿no? Entonces, preguntarnos qué avances ha obtenido y de repente decir, ya se acabó la terapia, o sea, hasta aquí llegué, ya no hay terapia y no pasa nada, ¿sí? Que no nos, o sea, como familia no nos gane la culpa de decir, híjole, necesita terapia, ¿sí? Lamentablemente de pronto tenemos estas malas visiones profesionales. Les quiero platicar, durante la pandemia me escribió una señora, me llamó y me dijo que quería que yo viera a su hijo, un muchacho como de 23 años, Asperger, ¿sí? Quería que lo viera yo en terapia porque en la universidad le habían dicho que necesitaba terapia, ¿sí? Entonces le pregunto, bueno, ¿él quiere la terapia? Y me dice, no le he preguntado. Sería algo adecuado que le preguntara, ¿no? Tiene 23 años, ya no es un niño, es un adulto, ¿sí? Papás, y regresamos al contexto familiar, sus hijos crecen y cuando crecen hay que darles autodeterminación, hay que darles autonomía. Y muchas veces pensamos que nosotros tenemos que hablar por ellos, hacer las cosas por ellos. Entonces yo le dije a esta señora, ¿él quiere la terapia? Y me dijo, no le he preguntado. Y dije, ¿por qué no le preguntas? ¿Sí? Entonces me dice, ya hablé con él y me dijo que ni de chiste y menos que con un desconocido. ¿Quita la razón? ¿Sí? O sea, ¿por qué le íbamos a hacer? Y dije, pues me parece perfecto, no le puedo ayudar. Entonces le dije, pero platícame, ¿por qué estás buscando ayuda? O sea, ¿por qué están en este proceso de ayuda? Y me dice, es que él estudia en la universidad. Fíjense nada más la historia. Estudia en la universidad y nos llamaron porque fue el mejor promedio del primer semestre. Y entonces el director de la carrera quería felicitarnos porque él había sido el mejor promedio de la carrera. Entonces llega el director de la universidad o de la carrera de que estaba estudiando y los felicita y le dice, oigan, nada más les quiero felicitar porque su hijo es muy buen estudiante y sacó un promedio extraordinario, bla, bla, bla. Entonces la mamá se le ocurre decir, sí, híjole, no sabe, para mí lo que me está diciendo me llena de orgullo porque él es una persona con Asperger y nunca pensé que llegara a esto. Entonces el director se le ponen los pelos de punta y dice, ¿Asperger? ¿Y quién es su psicólogo? Y dice, no, nadie, no tiene psicólogo. Es que todas las personas dentro del espectro tienen que tener un psicólogo. Entonces su hijo tiene que ir con un psicólogo. Porque decidió el director de la carrera que su hijo tenía que tener con un psicólogo. Esta señora quería que fuera un psicólogo y no se le ocurrió preguntarle si él quería ir con un psicólogo. ¿Sí? O sea, muchas veces esto pasa, ¿no? Es decir, en esta parte en la que de pronto empezamos a olvidarnos que estamos hablando de un adulto, ¿sí? Yo hoy en día, ¿qué edad tiene su hijo? 25 años, ¿él quiere la terapia? Sí, sí quiere la terapia. Ok, dele mi teléfono y que él se comunique conmigo. ¿Y qué creen? Nunca se comunican porque la realidad es que ellos no quieren la terapia, ¿sí? Es la familia la que quiere la terapia. Hay chavos que sí me han hablado y me han dicho, oye, a mí me diagnosticaron hace tanto tiempo y creo que necesito ayuda. Pues ahora le va, ¿sí? Pero en ese sentido tenemos que ir como acomodando esto y eso también tiene que ver con lo terapéutico, pero ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con lo familiar y tiene que ver con lo profesional también. Entonces, en contexto terapéutico, tenemos que volver a repetir la misma frase que la vamos a encontrar en todos los contextos. ¿Qué elementos del contexto terapéutico han permitido o han obstaculizado su desarrollo? ¿Sí? ¿Qué elementos? O sea, fue una terapia que sí le ayudó en el lenguaje, fue una terapia que sí le ayudó en la autorregulación, o fue una terapia que nada más nos quitaron tiempo, ¿sí? Y que no nos dio tiempo y dinero, y en realidad no encontramos resultados. Al contrario, fue muy difícil después que él quería acercarse a alguna terapia, porque iba con nunca le gustó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es otro de los contextos, entonces el contexto terapéutico. Vamos al siguiente, que es el contexto cultural, ¿sí? ¿Por qué es importante el contexto cultural? Porque todos somos cultura, todos vivimos en una cultura. ¿Qué tradiciones se llevan a cabo en su comunidad? En Lima debe haber muchas tradiciones que no se llevan a cabo en México, ¿sí? Donde toda la familia participa, ¿sí? En México hay tradiciones muy locales, como el día famoso Día de Muertos, donde se pone una ofrenda, se pone una serie de cosas en las casas, ¿sí? Y muchas familias, no, yo ya no pongo ofrenda porque pues, la persona con autismo se come lo que hay ahí. No, pues yo ya no lo pongo porque todo lo tira. Entonces, la tradición familiar se termina. ¿Por qué? Porque tengo un hijo con la condición. Y entonces la familia lo que hace es acomodarse a esto y el contexto cultural lo dejan a un lado. Y el contexto cultural es importantísimo. ¿Qué tradiciones se llevan en la comunidad? ¿Participa en ellas? Yo permito, papá. ¿A él le gusta participar? Que no le guste es otra cosa, pero a lo mejor él sí quiere participar. Hablamos de Navidad, hablamos de
fiestas patrias, hablamos de eventos sociales, hablamos de muchas cosas, ¿sí? En las que de pronto permitimos y logramos y hacemos y generamos que nuestro hijo participe. Y hablo de contexto cultural, es decir al cine, ¿eh? Y es ir a la comida familiar. Ah, es que es el cumpleaños 80 del abuelito y entonces vamos a ir todos. Ah, pero sabes que mejor no lo llevamos a él porque se pone muy inquieto, ¿sí? Y entonces ya lo sacamos de un festejo del abuelo, que a lo mejor tiene una buena relación con el abuelo, pero ya lo sacamos de la jugada. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, en este sentido tenemos que entender que las personas dentro del espejo tienen todo el derecho, ¿sí?, de participar en las tradiciones que tiene su comunidad, participar en las tradiciones, ya que hablo de las cuestiones religiosas, ¿sí? O sea, yo recuerdo a una señora que para ella era muy importante que su hijo hiciera la primera comunión, ¿sí? Y entonces vio cómo hizo para que una catequista le diera los preparativos a esta persona, con muchos, todo dentro del espectro, con muchos retos, a ver qué podían hacer para que él lograra de alguna manera participar de la primera comunión. Todo iba muy bien hasta que hasta que se dieron cuenta que la hostia no se la comía, ¿sí? La hostia no le gustaba y sensorialmente no la aceptaba y no se comía la hostia. Entonces, la mamá fue con el sacerdote y le dijo, oiga, padre, fíjese que mi hijo va a hacer la primera comunión, es una persona dentro del espectro, ¿sí? Y lo único que come son galletas saladas, ¿sí? Unas galletas aquí en México se llaman galletas saladas, me imagino que también existen allá en Perú, ¿sí? Lo único que come son galletas saladas, entonces, pues no puede bendecir una galleta salada y se la damos como si fuera la hostia, y el padrecito le dijo que no, ¿sí? Aquí entramos en esta parte de la parte cultural también. Bueno, pues el padre debería tener un poquito de criterio y decir, bueno, pues que se coma la galleta salada, no pasa nada, ¿no? Esto es una cuestión meramente simbólica y tampoco hay que ser tan más papistas que el Papa. Pero bueno, esta pobre mujer no logró hacer esto y entonces quedó muy frustrada, ¿sí? En la neta, al chavo le valía un pepino hacer la primera comunión, pero para la familia era importante y vivimos en una comunidad y en una familia y también tiene que participar porque eso es lo que la familia quiere. Estamos hablando de un chico, no estamos hablando de un adolescente, un adulto, ¿sí? Que ya no podemos obligarlo a que vaya a misa, pues ya no se puede obligar a que vaya a misa, ¿no? Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta. Participa del contexto cultural, le damos las herramientas para que participe, o simple y sencillamente nosotros lo sacamos de estas actividades porque pensamos que no tiene la habilidad o no tiene la capacidad para hacerlo. Y ese es un gran problema a nivel de nosotros, familia, profesionales, escuela, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque aparte el contexto cultural no es nada más eso. El contexto cultural es, no sé cómo sea en Lima, pero bueno, pues, todos los lunes aquí en México se cantan honores a la bandera y se saluda a la bandera aquí en México, ¿no? Entonces se canta el himno nacional y se hace todas esas cuestiones todos los lunes, sí, por ley. Entonces, hay directoras que dicen, no, que la persona autista no participe de esto. ¿Por qué? Pues que es que el ruido y esto se va a poner mal. Y ya lo permitió que lo hiciera, ya lo hizo. No, pero se va a poner muy inquieto. Oh, sorpresa, muchas veces nos hemos encontrado que las personas con autismo son los que mejor saludan a la bandera, los que cantan mejor el himno nacional y los que siguen el protocolo mucho mejor que los demás. Sí, pero como nosotros de pronto nuestro estigma hace que lo saquemos de estas actividades. Entonces, siempre hay que preguntarse, o sea, participa de esas actividades, está dentro de mi ambiente, o sea, esto que familiarmente es importante, y no nada más familiarmente, sino socialmente es importante, ¿sí? O sea, para la familia es muy importante la Navidad, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces la Navidad, pues, cada día 24 cenamos juntos y es importantísima la cena y es importantísima darse algunos regalos, pero hacemos que nuestro hijo participe o le prestamos el teléfono y que se suba al cuarto de hasta arriba para que ella esté. Eso no es participar, tenemos que también brindarle esta oportunidad de que encuentre algo atractivo en esto. Si ya es un adolescente, ya es un adulto, habrá como él, muchos otros que dicen qué cosa tan espantosa la Navidad, pero ya son otros procesos. Estos son algunos contextos. Vamos al contexto recreativo, ¿sí? Contexto recreativo. ¿Sus hijos los llevan ustedes al cine? ¿Los llevan ustedes al teatro? ¿Los llevan ustedes al fútbol? ¿Los llevan ustedes a ver un espectáculo que les parece interesante? ¿Los llevan ustedes? ¿Les permiten esto? ¿O todo es terapia? ¿O todo es la escuela?
O es, va a la escuela y después en la tarde estamos de las 5 a las 8 peleándonos haciendo tarea. ¿Sí? Y entonces, pues que le iban a invitar a una fiesta, bien a fiesta, pero pues no fue porque estaba haciendo tarea. ¿Sí? O sea, o porque pensamos que no le va a gustar la actividad recreativa. O no, pues lo único que le gusta es ir a los columpios. Pues hay que llevar a los columpios. ¿Sí? O sea, ¿en qué actividades recreativas participa? ¿Sí? No, es que pues nada más le gustan los columpios. Pues llévalo a los columpios. Es que a mí me encantaría que le gustara ir meterse a los restaurantes donde hay zona de juegos y que juegue con los otros niños. Pues eso no va a pasar. A él no le interesa jugar con los otros niños, o su forma de jugar con los otros niños es muy específica. ¿Por qué queríamos que sea como yo quiero? ¿Sí? Y entonces lo saco del contexto recreativo. Para a lo mejor a él estar en las albercas de pelotas de los restaurantes es muy divertido, aunque no hable con nadie. ¿Sí? O sea, ¿por qué quisiera yo que fuera diferente este proceso? ¿Sí? Que esa es siempre la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De quién es la necesidad? ¿De mi hijo o mía? ¿Sí? ¿De quién es la necesidad? ¿De la persona con autismo o mía, terapeuta? ¿De quién es la necesidad? ¿De este chavito o yo, escuela? En la escuela es diferente, porque la escuela tiene que cumplir ciertas cosas. Tampoco podemos entrar en el punto de decir, bueno, pues no quiere hacer lo que no lo hagan. No, pues claro que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, pero en este sentido, sí, en las actividades recreativas siempre lo pongo yo como muy importante. No, es que mi hijo va de 8 a 2 de la tarde a la escuela, de 2 a 3 comemos en el coche, a las 3 llegamos a la terapia de comunicación y está de 3 a 5. A las 5 vamos a natación, a las 7 vamos a la terapia de ocupacional y llega a las 8 de la noche a su casa. Todos los días, incluyendo el sábado. ¿Y a qué horas juega? Sí, porque actividad recreativa no nada más es que vaya a unos columpios, a unos bricolines, al cine, es que también está en su casa sin hacer nada, jugando con el teléfono, jugando con la tablet, jugando con sus juguetes, o si ya es adolescente, viendo YouTube. Ese es el contexto recreativo, ¿sí? Y tenemos que permitirlo, por supuesto que tenemos que permitirlo. Como a todo niño, a todo adolescente hay que ponerle tiempo, hay que decirle puedes jugar 1 hora y después se acabó. Los videojuegos. No empecemos con esta idea de es que le encantan los videojuegos ¿cómo se llama? De balazos y entonces se va a volver un asesino en serie. No entremos en esos estereotipos equivocados, ¿sí? O sea, hay chavos dentro del espectro, chavos autistas que les gustan los juegos estos y juegan estos juegos un poquito violentos. Sí, sí les gustan y sí los juegan y son re buenos además jugando estas cosas y no les va a pasar nada ni su mente se está desviando y lo siguiente que van a hacer es ir a Estados Unidos a hacer una natación en una escuela o en un centro comercial. No, ese no es por ahí, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener como claridad en este punto sobre que lo recreativo no nada más es salir o estar en otro lado, sino también es en casa, ¿qué le permitimos hacer? Es que lo único que le gusta es caminar y aletear. Pues déjalo caminar y aletear. Eso es lo que le gusta, esa es su actividad recreativa. ¿Por qué quieres que no lo haga? ¿Porque a ti no te gusta? Y volvemos a lo mismo. ¿De quién es la necesidad? ¿De tu hijo o tuya? ¿De tu alumno o tuya? ¿Sí? Entonces, siempre hay que preguntarse nuevamente qué elementos permiten obstaculizar su desarrollo. Contexto de salud. Sí, contexto de salud es, ¿existe alguna condición de salud crónica recurrente en la persona? Sí, tiene obesidad. Sí, tiene diabetes. Sí, alguna ocasión convulsiona. Es decir, son contextos de salud asociados que pudiéramos pensar, bueno, ¿qué de estos elementos obstaculizan o permiten su desarrollo? ¿Qué situaciones estamos cuidando? Sí, lo tenemos a dieta porque subió mucho de peso y decidimos bajarlo de peso. Sí. ¿Cómo se llama? Tiene problemas en las rodillas y entonces hay que ponerlo a hacer un poco de ejercicio. Está bien, sí. Esa es una condición de salud y todo padre de familia pues, tiene la responsabilidad de decir cómo lo apoyo y cómo lo ayudo, ¿no? Estos son elementos que hay que tomar en cuenta en ese proceso. Entonces, sí creo que en este sentido es muy importante que también ¿cómo está su contexto de salud? Se enferma muy rápido de gripa. Entonces, porque se enferma muy rápido de gripa, entonces no lo saco. No, pues a ver cómo lo hacemos para que se vaya fortaleciendo. ¿Sí? O sea, no tratarlo con pincitas, no tratar a las personas dentro del espectro, ni permitir que ellos de pronto se traten como pincitas. Hay muchos que dicen, no, es que ya el clima cambió y no voy a salir. Nada, vete, vámonos, a lo que venga, no pasa nada. Es decir, también tenemos que ser un elemento que favorezca su desarrollo. ¿Sí? Otro contexto es la personalidad. ¿Sí? La personalidad es totalmente diferente a la condición en sí misma. ¿Sí?
Muchas veces hemos escuchado en estas nuevas comunidades autistas, estas personas que están dentro del espectro y de repente hablan y dicen y hacen estos TikToks o hacen pláticas y esto. Y yo he escuchado muchos que dicen, el autismo es mi personalidad. Y hay un error ahí muy importante. El autismo no es su personalidad. ¿Sí? La personalidad se forma por lo heredado por nuestros padres, por lo que aprendemos y y en el contexto cultural donde nos movemos. ¿Sí? La personalidad de las personas con autismo está matizada por la condición, pero no es la condición lo que define su personalidad. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es bien berrinchudo porque tiene autismo. No, es bien berrinchudo porque es igualito a su papá y el papá es igual de berrinchudo. O es muy flojo, ¿sí? Y no es porque tenga autismo, sino porque la mamá también es muy floja. O sea, no pasa nada. Tenemos que entender que las personas dentro del espectro tienen una personalidad definida, ¿sí? Que está heredada, ¿sí? Y que está matizada por la condición, pero no esta personalidad que estamos viendo es la condición. Por eso creo que ahí tenemos que cambiar también este asunto. El diagnóstico no es, digo, sí, el autismo no es lo que determina a la persona, ¿sí? El autismo es solamente una parte, es un contexto más de todos los demás contextos, ¿sí? Y siempre ¿qué elementos de su personalidad permiten obstaculizar su desarrollo? Ah, esto es muy diferente. ¿Qué elementos de su personalidad permiten obstaculizar su desarrollo? Sí. Vamos un poco a pensar en Alex, que es la foto del principio. Y de repente nos podemos preguntar qué elementos de la personalidad de Alex permitieron obstaculizar su desarrollo. A lo mejor hubo muchos que permitieron, pero también hubo muchos que obstaculizaron. Toda nuestra personalidad habrá cosas que nos favorezcan y habrá cosas que no nos ayuden. Y esa es la realidad. No es el autismo, es la personalidad de cada individuo. ¿Sí? Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Otro contexto es en sí mismo el diagnóstico. El diagnóstico es otro contexto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el autismo es uno de los tantos contextos en los que se mueve. De hecho, aquí cuando dice el autismo y sus contextos, no debería ser el autismo y sus contextos, debería ser la persona y sus contextos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la persona uno de sus contextos es el autismo, ¿sí? O el autista y sus contextos. Lo voy a cambiar, ¿sí? Pero bueno, diagnóstico. ¿Cuáles son sus habilidades? En el diagnóstico es, sí, tiene autismo, pero no es eso, no es decir, tiene autismo, no va a poder, no hizo y no lo va a lograr. No, a ver, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los retos de este hijo, de este adulto, de este chico con el que estoy trabajando? ¿Sí? ¿Cuáles son esos retos? Para la persona, el diagnóstico ha permitido obstaculizar su desarrollo. No para mi papá, no para mi escuela, para la persona dentro del espectro. ¿Sí? Mucho hemos escuchado a tus adultos que dicen, no, es que el autismo es terrible, me ha ido re mal, ha sido espantoso. Y a otros que te dicen, no, ha sido padrísimo. Yo creo que ni una ni otra. ¿Sí? Es decir, ¿qué ha pasado? El diagnóstico se vuelve un elemento que ha permitido que desarrolle ser autista, le ha permitido que tenga una serie de habilidades que le han abierto un campo laboral. Sí, pero ser autista también se han dificultado ciertos aspectos sociales. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta. Sí, pero simple y sencillamente no es decir, el autismo es todo. El autismo es un contexto más. Sí, porque como vemos finalmente otro contexto, que son estos contextos son los que yo manejo, es el contexto social. Sí, ustedes me van a decir, tiene autismo y se les dificulta sus relaciones sociales. Evidentemente sí, pero vivimos en un mundo social y en una comunidad social y vivimos en un proceso social. Sí, y entonces tenemos que preguntarnos cómo son sus relaciones sociales, porque tiene autismo no se relacionan. No, las personas con autismo claro que se relacionan. Sí, y establecen relaciones a lo mejor de manera diferente a como las establecemos nosotros, pero las establecen. Entonces la pregunta es, ¿está a gusto con su desarrollo social? Sí. No, es que a mi papá me encantaría que jugara con los otros niños. Sí, pero tu hijo no quiere jugar con los otros niños. ¿Por qué quieres obligarlo a que juegue con los otros niños? Es que, esto le permitiría un mejor desarrollo. No sé, no sé si la social nos permite un mejor desarrollo. Sí, hay personas muy sociables, hay personas poco sociables y hay personas nada sociables. Y por no socializar no te vas a estar dentro del espectro. ¿Sí? Es decir, cada quien tiene sus formas diferentes de socializar. Y las personas con autismo, las personas autistas tienen sus diferentes formas de socializar. ¿Sí? O sea, ¿está a gusto con su desarrollo social? Pregúntenselo a él. Hay personas con Asperger, yo trabajo con personas con Asperger, que te dicen, no, a mí me encantaría tener más amigos, a mí me encantaría tener una vida social más abierta. Bueno, pues le trabajamos y le permitimos y generamos estrategias para que puedan encontrar procesos adaptativos. Sí, pero también hay personas que dicen,
¿Yo para qué quiero tener más amigos? Yo estoy así feliz, no necesito a nadie y la paso muy bien. Y entonces ahí estamos nosotros de, no, es que tener amigos es muy padre, es que debes tener amigos. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto invadimos estos procesos? Entonces, no es nada más decir, el contexto social es, la socialización es cómo se Bueno, desarrolla, cómo se socializa, qué bueno, hace, qué no hace, cómo da estos la procesos casa, la persona dentro del espectro. ¿Sí? ¿Qué elementos permiten o obstaculizan su desarrollo? El contexto social es volvemos a lo mismo, es un elemento que favorece o es un elemento que obstaculiza el desarrollo de la persona dentro del espectro. ¿Sí? Estos son situaciones que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir trabajando en este sentido. Es decir, los contextos, todos los contextos tienen pros y contras, todos los contextos tienen situaciones en las que ha permitido y que no ha permitido. ¿Sí? No es aquí, sí es evaluar, y a lo mejor en mucho en esta parte de evaluar cambiar, evaluar cómo ha sido todo este proceso. Pero para mí el mensaje no es este, para mí el mensaje es dejemos, ¿sí? Dejemos de ver al autismo de manera aislada. ¿Sí? No nos centremos en el diagnóstico. Son una parte de los diferentes contextos donde se vuelve la persona. Ampliemos nuestra visión para ver diferente el autismo. ¿Sí? Es decir, dejemos de pensar que lo más terrible que nos ha pasado es tener un hijo con autismo o el autismo de mi hijo. ¿Sí? Porque entonces nos estamos centrando en el diagnóstico y todo lo demás no es importante. Y es al revés. ¿Sí? Si empezamos a ver que tenemos una persona que se desenvuelve en diferentes contextos, en un contexto medioambiental, en un contexto o sea, que tiene una personalidad definida, que tiene un diagnóstico que se llama autismo, que tiene un desarrollo social, que va a actividades recreativas, que a nivel de salud no tiene ningún problema, que ha sido difícil la parte educativa, sí, que participa en las actividades culturales, que la familia le ha costado trabajo, pero además se nos lleva, y que ha participado en un proceso terapéutico. Y nos empezamos a dar cuenta que la persona, ¿sí? Que estos son los contextos de la persona, ¿sí? Y dejamos de ver solo el diagnóstico como lo importante, ¿sí? Vamos a cambiar nuestra visión. Desde mi punto de vista, debemos cambiar nuestra visión, ¿sí? Debemos dejar de cortarnos las venas frente al autismo, ¿sí? Y pensar que solamente por el simple hecho de tenerlo, la vida está determinada. Y no es cierto. Pregúntenle a Alex, ¿sí? No, tener un diagnóstico no es una determinación de vida. Si tener un diagnóstico es una de las tantas cosas que a estas personas les ha tocado vivir. ¿Sí? Entonces, esta es un poco mi intención. Mi intención es cambiemos nuestra visión, dejemos de ver a la persona, ¿sí? Y centrarnos en el autismo. Comencemos a ver todos los demás aspectos. Comencemos a ver cómo se desarrollan los demás aspectos, qué elementos adaptativos se han generado, qué dificultades tienen en los contextos, cómo tenemos que ayudarlo para que se pueda desenvolver en esos espacios y cómo acompañarlo de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus gustos, no de acuerdo a mis gustos y a mis necesidades, sino a lo que la persona realmente necesita. ¿Sí? Los profesionales tenemos la obligación de ampliar nuestra visión más allá de lo familiar, terapéutico y educativo, para de esa manera generar una verdadera calidad de vida. Sí, ya no podemos decir nada más, la terapia, cómo lo toma la familia y a qué escuela va. No, ese no es nada más. Tenemos que ampliar todo nuestro proceso para mejorar la calidad de vida. La calidad de vida es ir a un cine, la calidad de vida es participar en la Navidad, la calidad de vida es participar en la procesión donde participa toda la familia. O sea, todas estas cuestiones que como ente, vamos a llamarlo así, de este proceso universal, tiene que desarrollar. De la misma manera, debemos facilitar a los adultos autistas su desarrollo en los diferentes contextos. Esa es una obligación que tenemos con los adultos, pero ese es un objetivo que todos tenemos que tener. Nuestra visión hoy en día es entender que lo menos importante es el diagnóstico. Y sí lo creo, ¿eh? Lo menos importante es el diagnóstico. Y a quien le hemos dado importancia siempre es el diagnóstico. ¿Sí? Ustedes muchos van a decir, claro, porque tú no lo vives, claro, porque tú no haces. Y tienen razón, yo no lo vivo. ¿Sí? Yo viví una discapacidad, mi hermano más grande tenía discapacidad y sí me tocó vivirla. ¿Sí? Y sí creo que hoy en día nosotros nos centrábamos y toda nuestra vida generó sobre la enfermedad de mi hermano. ¿Sí? Y lo demás se quedó a un lado. ¿Sí? Entonces, sí creo que es lo menos importante es el diagnóstico, es qué factores están a su alrededor donde se puede desenvolver.
Eso es lo importante, no el autismo. ¿Sí? Bien, con eso terminaría mi participación. No sé si tengan alguna pregunta, si alguien quiera hacer algún comentario. Este proceso mi intención de cambiar un poco el paradigma en términos de cómo ver, ¿sí?, a una persona que está dentro del espectro, ¿sí? Y sobre eso entender que tenemos que ver más allá de una etiqueta y de un diagnóstico. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo animar a un joven adulto de 22 años con autismo a asistir a terapia conductual? Es violento y agresivo. Yo creo que lo que tienes que hacer es, yo no creo que la solución sea la terapia conductual, te voy a ser muy sincero, ¿sí? Yo creo que lo que necesitas es ayuda y apoyo, ¿sí? Obviamente, lo primero que tienes que preguntarte es si él quiere. Y a lo mejor él te va a decir, no, yo no quiero ir a ninguna terapia, no la necesito. El trabajo de nosotros papás es decir, oye, te voy a explicar cómo está el asunto. Eres agresivo, te enojas, bla, bla, bla. Y esto, para nosotros en la convivencia está siendo un problema, está siendo una dificultad, ¿sí? Y queremos que lo soluciones. No nosotros lo vamos a solucionar. Es una cuestión que tú tienes que solucionar. Y creo que es muy importante poder transmitir esta idea de que la solución está en él, no en nosotros, ¿sí? Tú tienes una dificultad, tú estás teniendo una serie de cuestiones que a nosotros no nos están gustando, nos están generando incomodidad. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Sí? Acércate y te damos opciones. Puede ser una terapia emocional, puede ser una terapia conductual. No necesariamente tienes que ir a una terapia conductual. No. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos ayudarte? Nosotros los papás tenemos que decirle a un chico de esta edad, oye, te notamos enojado, te notamos violento, te notamos poco tolerante. ¿Cómo te ayudamos? ¿Sí? Es que la forma en la que me ayudan es haciendo lo que yo quiera, no diciéndome que no. Eso no va a pasar, ¿sí? Tienes 22 años, 23 años, pero estamos en una familia y hay reglas de convivencia que todos tenemos que respetar, ¿sí? Y que tú también tienes que respetar. ¿Cómo te ayudamos? Si tú te acercas con nosotros y nosotros te damos opciones y tú escoges qué opción, ¿sí? O tú busca tus opciones y tú decides. Pero esto es una situación difícil. Es decir, sí hay que hacerle ver que está en una situación complicada. No por el autismo, sino porque en este momento su personalidad se está volviendo muy compleja en el ámbito del desarrollo familiar. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo le explico a mi hijo de manera saludable el divorcio? Como se lo explicarías a cualquier persona, y no hay manera saludable de explicar el divorcio, ¿sí? O sea, no hay una manera saludable de explicar el divorcio, a explicar las cosas como son, ¿sí? Depende de la edad. Acuérdense, hay un dicho que a mí me lo enseñó una maestra que decía, a los niños la verdad, pero no toda la verdad. O sea, sí creo que también tenemos que tomar en cuenta la edad, el nivel de comprensión, que esto sí es un adulto, y pues hay que decirle, mira, tu papá y yo ya no nos queremos, o tu mamá consiguió otra persona, o tu papá consiguió otra persona, o sabes qué, ya no pudimos nosotros llevar la relación, nos peleábamos mucho y decidimos que esto es lo mejor. Esto de que sea sano es muy relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ser lo más empáticos, cariñosos, comprensivos y sanos en expresar el divorcio, y la persona puede tener una reacción como cualquier persona. Es decir, aquí no tampoco estamos pensando que tenemos que dárselo a una persona dentro del espectro de tal o cual forma para que no le duela. No, le va a doler, ¿sí? Como nos dolería a todos. O sea, no estemos esperando que le duela menos, ¿no? Que le duela lo que le tenga que doler, porque es una pérdida importante. Siguiente pregunta. ¿Cómo le hago entender que sus ideas no siempre serán aceptadas en un trabajo grupal en la universidad? Así diciéndole, pues mira, más que decirle, tus ideas no van a ser aceptadas, es mucho lo que tenemos que decirles. Oye, fíjate, como lo haríamos con cualquiera de nuestros hijos, esto que me estás diciendo, yo creo que no a todos les va a parecer, ¿eh? Pero bueno, es tu decisión. Insisto, tenemos que darles la oportunidad de que les vaya mal, ¿sí? O sea, ¿por qué queremos que no les vaya mal? Que todo esté bajo control. No podemos. Si él tiene ideas muy repetidas o unas ideas muy complicadas que los demás compañeros no lo hacen, nuestra obligación es decirle, o nuestro papel es decirle, creo que si les dices eso, no les va a caer muy bien.
Pero es tu decisión si se los dices o no se los dices. ¿Sí? O sea, nosotros no somos quienes tenemos que estar guiando este proceso. Tenemos que acompañar a nuestros hijos, no guiarlos, acompañarlos. Y acompañarlos es decirle, pues yo no lo diría, ¿eh? Porque si lo digo a lo mejor les voy a caer muy mal a tus compañeros, pero es tu decisión. ¿Sí? O sea, yo acompaño y te digo, allá va a haber una bronca, tú sabes cómo la arreglas o cómo la asumes. ¿Sí? Insisto, nuestro trabajo es un trabajo de acompañamiento. No queramos solucionar, es decirle, es que eso que estás haciendo está mal. Está mal desde nuestra perspectiva. Sabemos que socialmente va a generar un problema, sí. Hay que, nuestra misión no es ir a hablar con los compañeros y decirles, oigan, si les dice cosas feas, no se vayan a enojar. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decirle, maestro, si tú vas y dices, si tú, hijo mío, vas y le dices esto, a lo mejor se van a molestar, pero tú sabes si lo dices o no lo dices. Sí, creo que es esa parte, tenemos que generar esta parte de que ellos se responsabilicen también de su conducta. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacerle entender que la chica que le gusta solo quiere ser su amiga? Así, diciéndole, esta niña o esta chica solo es tu amiga. No hacerle entender. A ver, aquí no es hacerle entender, es decirle, a ver, Francisco, ¿sí? Yo tengo la sensación de que María solo quiere ser tu amiga, ¿sí? A mí me da esta sensación por lo que yo he estado viendo, ¿sí? Y tú sigues insistiendo en que quieres ser su novio. Está bien, nada más tienes que darte cuenta que a lo mejor llega un momento que se va a cansar, ¿sí? Asume esa responsabilidad. Yo tengo la sensación de que ella no quiere ser tu novia, pero eso es algo que tú tienes que resolver, ¿sí? Ten cuidado porque si sigues insistiendo y ella no quiere, a lo mejor se va a enojar y va a ser, y eso puede ser peor, puede generar una situación confusa. Así de claro, no es decirle, ahora te voy a obligar a que entiendas, no va a entender, son adultos, ¿sí? Jóvenes adultos. Y la única forma en la que van a entender es darse el golpe. ¿Cuál va a ser el golpe? Que la amiga le diga, ya no quiero que me vuelvas a hablar. Y tenemos que decirle, eso era lo que podía haber pasado. En vez de querer decirle que no vaya a pasarle eso. No, mejor hay que decirle, pues te pasó, pues eso es lo que podía haber pasado desde el principio. Qué bueno que aprendiste para que no lo vuelvas a hacer. No pasa nada. Sí, todos aprendemos de esa forma. Sí, perdona, siguiente. Siguiente pregunta. Mi esposo y yo estamos viviendo el duelo de manera diferente. Nos cuesta aceptar el diagnóstico de mi hijo. ¿Qué podemos hacer? Dar tiempo. El mejor aliado aquí es el tiempo. No hay nada que hacer más allá que esperar el tiempo. A lo mejor les puedo decir, vayan a terapia. Esto va a depender mucho de la pareja, va a depender mucho de cómo se sientan, va a depender de muchos procesos. Esto lleva tiempo, ¿sí? O sea, el entrar en este punto de decir, hijo, le acepto, no acepto, hago, no hago, lleva tiempo, ¿sí? El asimilar la noticia no es algo fácil y lleva tiempo. Y hay que darnos esta parte de tiempo, de darnos cuenta que nos enoja, de darnos cuenta que nos pone triste, de darnos cuenta que no es lo que nosotros quisiéramos. Eso es un hecho. Pero hay que darle tiempo. Yo creo que aquí el tiempo ayuda. Si ustedes sienten que los rebasa, pues habría que buscar algún tipo de ayuda terapéutica. Sí es lo que yo recomendaría, pero también como un poco, pues, el mejor aliado aquí es el tiempo, que va a ayudar a asimilar. No les pudiera decir, no quiero entrar en esto de, ay, no se depriman, es padrísimo tener un hijo con autismo. No, tampoco, o sea, tampoco podemos entrar en estos romanticismos de pronto medio fuera de lugar. No, o sea, para un papá no es fácil. Siguiente pregunta. A mi hijo, que ya es adolescente, le gusta ver dibujos animados de niños pequeños, así como ropa con esos dibujos. ¿Está bien? Yo no podía hablar de que estuviera bien o estuviera mal. Yo antes era de los que no, es que tenemos que romper con estas conductas. Sí creo que tenemos que romper con estas conductas infantiles, pero vuelvo a lo mismo, es darle realidad a este chavo. Mira, a tu edad, pues ya casi nadie ve caricaturas, ni ve, ni tiene gusto por estos programas infantiles. Eso socialmente a lo mejor tiene un problema. A lo mejor él te va a decir, me vale un cacahuate que mis compañeros me vean haciendo esto. Entonces hay que explicarle. Conforme vas creciendo, los intereses van cambiando, ¿sí? Y podrías encontrar otras cosas, pero es tu decisión. O sea, sí tenemos que ser como muy claros en, sí, darle nada más, como ponerle el panorama, no quererlo, no encontrar la receta que va a hacer que lo cambie.
Ah, dale un té de cuachalalate con 2 hojas de laurel a las 4 de la mañana y eso va a hacer que cambie. No existe eso. ¿Sí? No vamos a encontrar eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir dándole, no tampoco ni castigándolo, ni quitándoselo. No, tenemos que comenzar a decirle, esto tiene una consecuencia social, sobre todo si hay un contexto social alrededor. Conforme van creciendo y a lo mejor los intereses sociales cambian, es probable que eso ayude, pero también tenemos que ser como muy claros de cómo irle planteando, insisto, acompañar su proceso, no imponernos en el proceso. Siguiente pregunta. ¿Es positivo que esté todo el tiempo libre en la computadora con juegos y redes? No, no es, o sea, depende de la edad, es lo mismo. O sea, si estamos hablando de un chavo de 20 años, pues ya todas nuestras juventudes de 20 años, pues su forma de comunicación es el celular. Si estamos hablando de un chico que está entrando en la adolescencia, como a cualquiera hay que decirle, oye, pues un rato la computadora, 1 hora, 2 horas, y después hacemos otra cosa o busca hacer otra cosa. Tener un poquito de orden. Creo que aquí tenemos que ser como muy claros de que hoy en día este acercamiento a la computadora y a las redes sociales no es malo. O sea, yo soy un convencido de que es una forma de comunicarse. Muchas personas dentro del espectro se comunican mejor a través de las redes sociales que de una manera verbal o de una manera uno a uno. Si esto le está permitiendo que se comuniquen mejor, no habría que limitarla, pero si está quitando la posibilidad de convivencia con la familia, si está quitando la posibilidad de hacer otras actividades, pues ahí sí creo que tenemos que intervenir y decirle, maestro, se acabó, vente, vamos a platicar o vamos a hacer otra cosa, ¿no? Creo que tenemos que ir metiendo orden en este proceso de los tiempos, sobre todo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo ayudo a mi hijo adolescente que está presentando mucha ansiedad y depresión? Va al psiquiatra, pero no veo resultados. Mira, una de las cuestiones que habría que hacer, y aquí es un poco este punto de la evaluación, uno de los elementos que nos ha dejado la pandemia son estos grandes cuadros de ansiedad, ¿sí? Y grandes cuadros de depresión. Es un hecho que esto está existiendo como resultado de la pandemia. Y muchas veces se trata con un medicamento. Yo creo que aquí habría que acercarse con el psiquiatra, plantear esto que están ustedes, o sea, ver cómo está la situación con el psiquiatra. Es una situación que escapa mucho más allá de nuestra labor como familia, ¿eh? O sea, como tratar de decir, híjole, te voy a sacar de la depresión. No, aquí no es el, como decimos aquí en México, el echaleganismo, ¿sí? O sea, no es aquí, ya hoy sabemos que la depresión y la ansiedad no se curan con el echaleganismo. Échale ganas para salir de esto. Esto ya no existe, ¿sí? Esto ya no es real. Hoy sabemos que la depresión y las ansiedades tienen que ver mucho con un componente químico y tienen que ver mucho con las cuestiones médicas. Entonces, yo más me acercaría con el psiquiatra, o sea, como volver a hacer un acercamiento con el psiquiatra, decirle, no vemos que está evolucionado, lo seguimos sintiendo triste y ansioso, a ver qué opciones hay. Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las profesiones o trabajos más idóneos? Los que le gusten a él, los que él quiera. Aquí no hay de que tienen que ser todos dedicarse a la computación o todos dedicarse al dibujo. No, lo que a él le guste. Lo que a él le guste. Aquí le interesa es de ellos, no de nosotros. ¿Sí? Mucha gente dice, es que, ¿cómo encuentro sus gustos para irlo encaminando? Poco a poquito. O sea, aquí no tenemos de nosotros los que estemos buscando a ver cuáles son las actividades. Lo voy a meter a que... O sea, dicen que las personas con autismo son muy buenas para la computación. Sí, pero no les gusta la computación. O sea, ¿para qué lo buscamos, no? No, hay que ver cuáles son sus gustos y que él tome sus decisiones. Ahí sí, tenemos que ser muy respetuosos de este proceso. Siguiente pregunta. ¿Hay algunas ventajas de una persona con autismo con respecto a una persona sin ese diagnóstico? Yo creo que sí puede haberlas, no todas, o sea, no te puedo decir, hay todas las personas con autismo tienen ventajas sobre eso, no, puede haber muchas cosas, cuestiones, por ejemplo, de memoria, cuestiones de estas organizaciones, este tipos de organizaciones que tienen, ¿sí? Su pensamiento de pronto muy sistemático, eso puede ayudar, eso puede brindarles como buenas oportunidades, en algunos depende mucho de los medios en los que se envuelvan, y depende si esto efectivamente se lleva a cabo en un proceso donde estas características o estas habilidades sean necesarias, ¿sí? O sea, si es muy ¿cómo se llama?
estigmatizado, digo, no, perdón, muy sistemático, perdón, es mala palabra, muy sistemático para ciertas cosas, vamos a ver si esto ser sistemático lo utiliza para las matemáticas, por ejemplo, o nada más lo utiliza para ordenar su cuarto, ¿no? O sea, tendríamos que ver cuál sería esta parte. Pero claro que sí, sí hay habilidades en las personas dentro del espectro que pueden permitirle un desarrollo diferente, un desarrollo particular o peculiar de acuerdo a sus habilidades. Claro que las. Siguiente pregunta. ¿Qué tanto puede favorecer o limitar que el niño sepa desde pequeño que tiene el diagnóstico de autismo? No creo que limite, yo no creo que sea una cuestión en la que digamos que no limita. Puedes encontrarte con que le digas al chico, a tu hijo, oye, tienes autismo, y él te diga, ok, y no le interese más allá de esto. Este muchacho Alex, el que vimos en la presentación, sabe que está dentro del espectro, sabe que tiene el diagnóstico, pero nunca habla de esto, ¿sí? Y no es que no hable porque le dé pena, no le interesa hablar. Si tú le preguntas, claro que te dice, pero no es un tema, no es su tema. Entonces, aquí es, si le favorece o no le favorece, volvemos a lo mismo, depende de la persona. ¿Sí? Hay personas que te dirán, híjole, pues estoy dentro del espectro, bueno, pues sí, claro, ya me queda claro muchas cosas por las que soy diferente o me cuestan trabajo. Habrá quienes no les importe y habrá que te pueda decir, claro que no tengo eso. O sea, puede suceder. Es decir, yo no creo que aquí sea que todos, o sea, mientras más chico mejor. No, depende. Hay personas muy pequeñas que les dices y no, para ellos no es significativo. A lo mejor ya cuando llegan a la adolescencia tienen algún significado importante. Sí, o sea, vaya, les quiero platicar lo que me pasó. Aquí hay una ciudad que se llama Mazatlán, y en Mazatlán estuve viendo a un chico, varias veces, un chico dentro del espectro, Asperger, sí, y entonces un día me escribe la mamá y me dice, oye, me gustaría que lo volvieras a ver porque ya tiene 16 años y no sé si ya sea la edad para decir. Le dije, no, tú ya dejaste, se te pasó decirle hace mucho tiempo, sí, y además fue muy curioso porque además este chico le mandaba a la mamá videos de Sheldon, sí, le mandaba videos de Sheldon y dice, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Refiriéndose a él. O sea, le dije, tu hijo ya sabe y sabe más desde hace mucho tiempo, lo sabe. Si ya se te hizo tarde para decirle, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es poco, no les dé miedo de, ¿le va a servir o no le va a servir? Habrá quienes sí les sirva, habrá quienes no les sirva, habrá quienes les genere enojo, va a depender de cada persona su reacción. Eduardo, la última pregunta. ¿Qué tan probable es que un niño con diagnóstico autista llegue a ser un adulto totalmente independiente? Depende de cómo se desarrollen los contextos, depende de qué tanto seamos un vehículo para que desarrollen esos contextos. Y también depende mucho de nuestra definición de autonomía e independencia, ¿sí? Porque qué es lo que queremos o cuál es nuestra visión o qué es lo que estaríamos esperando de que de que esta persona lo hiciera. ¿A qué me refiero con esto? Sí, lo que quiero es que se case, que tenga hijos, que tenga un trabajo y que se compre 2 casas, una de campo y una en su. Pues esa es mi expectativa, no sabemos si eso lo va a lograr, si va a ser, y por eso insisto, que es la definición de independencia, ¿no? Entonces, sí lo pueden hacer, claro que sí, yo soy un convencido de que cualquier persona dentro del espectro puede desarrollarse de manera autónoma e independiente, por supuesto que sí, y dependiendo también mucho de cómo se generen estos espacios y estos contextos y cómo se vaya desarrollando este proceso, pero por supuesto que sí. Eduardo, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Como siempre, Eduardo, es un placer contar con tu presencia. A todos. Agradezco de veras a todos, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, de hablar de este tema. Espero la información les sirva. Creo que dejé muy poco ahí las redes sociales y donde me pueden localizar, pero yo estoy en Facebook, estamos como Enlace Autismo AC. En Facebook me van a encontrar, pero no interactúo yo en Facebook con mi perfil, que es Eduardo Díaz. Ya no intervengo, o sea, ese ya no lo uso. Lo sigo teniendo porque la que usamos es Enlace Autismo. Y en Instagram estoy como Eduardo Díaz y como Enlace Autismo AC. Esa sí hay actividad. O sea, Enlace Autismo en Facebook sí tiene actividad y yo tengo actividad en Instagram y la página de Enlace Autismo. Entonces, nada más para darles y dejarles abierto cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, lo podemos hacer de manera privada. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y Muchas muchas gracias. gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches.